Honorable Congreso, el 1 de mayo tiene para los argentinos un significado múltiple. Marca el momento en que el Poder Ejecutivo, dentro del principio constitucional de separación de los poderes, informa al Congreso de la Nación las grandes líneas de su acción de gobierno, define propósitos para el cumplimiento de su mandato y da cuenta al pueblo y a las provincias, en la persona de sus representantes del Estado, de los asuntos públicos. En la fecha, recuerda con gratitud a los constituyentes que sancionaron la Constitución Nacional en 1853, cuya inspiración y sabiduría son fuente de orientación permanente en la marcha de la República hacia sus grandes destinos en paz, unión y democracia. Tiene el 1 de mayo un sentido especial para los trabajadores. Es una fecha que ellos han consagrado para reclamar contra la injusticia y prometerse fraternalmente eliminarla por el camino del trabajo y la valorización de su presencia política. Y este 1 de mayo agrega además un sentimiento entrañable. Recuerda el acto bautismal sellado con sangre en defensa del honor nacional. En su virtud, quienes fueron a la batalla para morir como valientes mostraron coraje al servicio de la patria. Permitieron que las glorias de nuestra historia quedaran sin mengua y pudiera renovarse el compromiso del pueblo con sus ancestros que en similares circunstancias supieron morir con gallardía y determinación. Hace 140 días que se ha restablecido el sistema republicano, representativo y federal en la Argentina. En ese corto tiempo hemos podido apreciar los constantes requerimientos de la ciudadanía que empieza a encontrar en la democracia su forma natural de convivencia. Pero faltaríamos a la verdad si no dijéramos que el país sufre aún las consecuencias de profundos trastocamientos en la escala de valores y que se observan vestigios de una acción corporativa como producto evidente de una época en que cada sector pensaba egoístamente en la sola defensa de sus intereses directos. La democracia solo funcionará en plenitud cuando todos estemos dispuestos a anteponer los intereses de la República a ideas particulares que resultarían estériles si no se compatibilizaran con las del conjunto de la sociedad. Para ello se requiere del diálogo, que presupone la unidad de los dialogantes, y esta unidad exige un amplio espíritu de reconciliación. Sin reconciliación y diálogo aparecerían y se acrecentarían las tendencias a la fragmentación. Todo reino dividido contra sí mismo es arruinado y las casas caen unas sobre otras, narra el evangelista. Un gobierno democrático debe considerar siempre que en el juego de las instituciones la discrepancia constituye una forma efectiva de colaboración, además del ejercicio de incuestionables derechos. La oposición ejerce la fiscalización de los actos de gobierno y propone a su turno alternativas legítimas. Una oposición que intentara la anulación del gobierno se alejaría de las reglas de juego del sistema democrático. El desarrollo de la pluralidad dentro de la unidad irá acrecentando el espacio de la tradición democrática argentina. El diálogo constituye una empresa difícil, pero es tan urgente como indispensable. Sin la existencia de un verdadero diálogo, serían insostenibles el orden y la paz. Estamos seguros de que la opinión pública y el conjunto de la ciudadanía desean una paz interior que asegure posibilidades para la búsqueda de mayor libertad, con mayor seguridad y mayor bienestar. La paz interior no se establece ni se preserva por sí sola. La reconciliación y el diálogo deben ser introducidos en la vida social, aún para asegurar el mismo progreso material. Después de las guerras civiles del siglo pasado, la tarea fundamental de artesanía política consistió en restaurar las condiciones para la convivencia entre los argentinos, y en diversas ocasiones las luchas se hubieran evitado si los tratados y acuerdos hubieran tenido lugar antes y no después de las confrontaciones.
La reconciliación consiste verdaderamente en tratar a los demás como prójimos, como próximos, como a los otros que son como nosotros. La reconciliación está en el centro del razonamiento ético, porque el razonamiento ético implica siempre renunciar a una parte de las apetencias propias en función del conjunto. A través del diálogo se establece una prioridad ética y solidaria. La paz interior es imposible si cada uno atiende solamente a sus propias necesidades y no a las condiciones de existencia de los demás. Por medio del diálogo y del esfuerzo en reconciliar a los argentinos, reconocemos que existen diversidades. Del reconocimiento de esas diversidades parte nuestra propuesta, pues si todos pensáramos lo mismo y tuviéramos las mismas necesidades e intereses, el diálogo sería superfluo. Toda ética se basa en el respeto a los demás y en el reconocimiento de derechos propios de los otros. El respeto a los demás parte del respeto a la vida y desde allí se extiende. La reconciliación que proponemos, que debe ser una reconciliación profunda, no puede sino basarse en la verdad, sin engaños, sin recursos tácticos, sin verdades a medias, con una sinceridad absoluta de corazón. Podremos encontrarnos los argentinos. La grave crisis que estamos viviendo exige el sacrificio de renunciar a ventajas ocasionales y aceptar una búsqueda común de la verdad. No solamente son insinceros quienes usan del oportunismo o de los fingimientos, sino quienes formulan exigencias que en su fuero interno saben de cumplimiento imposible. La justicia exige verdadera honestidad y verdadero interés por nuestros contemporáneos. No puede hablarse de reconciliación ni de diálogo justo si por voluntad de poder o por intereses creados o por espíritu de venganza, quien habla no está dispuesto a ceder nada a quien escucha endurece su corazón. El desbloqueo de las rigideces, apoyado en la conciencia general de los peligros que nos acechan y en la esperanza común de dejar a nuestros hijos un país mejor, es indispensable para lograr el entendimiento entre los argentinos. Aunque el Parlamento y las vías normales complementarias resulten insustituibles para la convivencia, no son suficientes en la emergencia que vive el país. Es indispensable superar antagonismos artificiales, que más bien son residuos históricos, pero también superar antagonismos naturales que hacen a la problemática específica que nos toca enfrentar. Uno de los aspectos menos explicados de la vida política de todos los países es la terrible atracción que sobre algunos sectores tienen la destrucción y la muerte. Cuando llamamos a la reconciliación y al diálogo, estamos defendiendo la vida. La elaboración de un mecanismo racional para la defensa de la convivencia constituye el único camino que podemos seguir los argentinos para impedir nuevos y peores ciclos de terrorismo y represión. Por nuestra parte, tenemos muy en claro que debemos compatibilizar nuestra inclaudicable vocación de justicia con la convicción de que la justicia está al servicio de la vida. Existen ocasiones en que la justicia, así ocurre en las guerras, suele ser invocada antes como un arma que como una metodología de la paz. La justicia se opone de por sí a la destrucción y va acompañada necesariamente de la honestidad de conciencia. Esto implica problemas que no son siempre fáciles de resolver. Muchas de esas cuestiones pueden ser encaminadas a través de un espíritu de reconciliación. Hay veces, como explica Santo Tomás, en que la bondad de la voluntad humana acerca más a la justicia que la simple razón humana. Para alcanzar entonces la reconciliación, no solamente será necesario hablar con honestidad, aceptar ser hablado y buscar la justicia, sino también iluminar nuestras acciones con bondad. Sin bondad no habrá unidad nacional. La fragmentación de una sociedad es la alternativa inexorable cuando en un país cada uno deja de escuchar y atender a los demás. El autoritarismo, muy lejos de establecer la autoridad, la destruyó y llevó a deshacer en la República a la misma autoridad presidencial. Muchos hablan de que existía una dictadura sin dictador. El poder así se feudalizaba y crespaba,
impotente para componerse. En la Argentina se ha restablecido después de muchos años la autoridad del gobierno propiamente dicho. El ciclo autoritario tendió a deshacer la autoridad e inició o acentuó un proceso de fragmentación terriblemente peligroso. Quizá parezca paradójico decir que con la democracia se ha restablecido en el país la existencia misma del gobierno y se ha terminado, esta vez sí, con un verdadero vacío de poder para recrear una voluntad nacional firme y serena, establecida sobre las bases del derecho y la justicia. Sin embargo, el pasado es demasiado reciente como para que haya desaparecido el peligro de una fragmentación que sería mucho más grave aún que la ya conocida. Cuando hablamos del peligro de una fragmentación del país no estamos inventando un fantasma, pues esa fragmentación estuvo claramente insinuada ya en épocas recientes y de ella surgió una importante franja de violencia. Nos encontramos el 10 de diciembre con una Argentina angustiada y señalada inequívocamente con los signos de la destrucción. Pero de esa angustia surgirían la esperanza, la resurrección, la perspectiva de reconstruir la República de la vida. La autoridad del gobierno democrático emanó de un sentimiento ético en nombre del cual se convocó al pueblo argentino. Nosotros proponemos al país un optimismo responsable. Si en el optimismo por los logros alcanzados, por la libertad, la democracia, la moral pública, la justicia y la autoridad recuperada, olvidáramos el grave peligro de una fragmentación de la República, haríamos a esta fragmentación posible. El 30 de octubre, el pueblo argentino votó por un proyecto de unión nacional y en reafirmación de los derechos a la libertad y a la vida contra todo tipo de intolerancia. Ese mandato nos impone una severa obligación moral, tanto a quienes estamos en el gobierno como a quienes les ha correspondido la tarea de actuar desde la oposición. Ni nosotros ni la oposición podemos modificar la voluntad del pueblo argentino expresada a favor de la convivencia democrática. Ni nosotros ni la oposición podemos actuar desconociendo la realidad. Y la realidad es que en la Argentina no tenemos 2 siglos de democracia consolidada, sino una democracia naciente a la que todos debemos preservar en nuestros actos y en nuestras palabras. Pueblos admirables han entendido muy bien en el pasado reciente qué es una transición y cuáles son sus verdaderas reglas de juego para que no fuera un nuevo intervalo entre 2 dictaduras. No pretendemos transferir a la oposición esa responsabilidad que, por el contrario, asumimos plenamente a través de la búsqueda de la reconciliación y el diálogo. Honorable Congreso, el 10 de diciembre dijimos aquí que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático, la rectitud de los procedimientos. Anotamos también que enfrentaríamos muchos problemas, pero que haríamos un gobierno decente. Hemos establecido en la Argentina un gobierno que en sentido propio no lo había, y un gobierno decente. Los argentinos hemos logrado el funcionamiento pleno de los 3 poderes del Estado y la vigencia del sistema federal. A veces parecemos olvidar que hace muy poco tiempo tales cosas no existían. Los argentinos hemos rescatado la libertad y la democracia entre enormes dificultades y aun si se quiere de contradicciones, nadie puede negar que estamos buscando el imperio de la justicia social. Mientras que ese tema había sido olvidado en momentos de profunda insensibilidad también cercanos. Los argentinos hemos recobrado plenamente nuestro prestigio internacional y decenas de gobernantes han visitado a nuestro país, que estaba absolutamente aislado antes del restablecimiento de la democracia. Los argentinos hemos emprendido una política interna y externa coherente, con aciertos y errores, pero totalmente comprensible, que reemplaza una acción que subordinaba los principios a la táctica y que hizo oscilar al país en todas las direcciones. Los argentinos nos hemos vuelto a encontrar con la libertad de nuestras universidades, donde el ruido de fondo de la vida reemplaza la descomposición profunda del miedo.
No son pocas ni poco importantes las cosas que hemos logrado los argentinos en estos meses de democracia, y será bueno que recordemos cuáles son para poder defenderlas frente a quienes buscan dividirnos en función de sofisticaciones absurdas o francamente delirantes. No dejamos de tener en cuenta la extrema gravedad de un contexto económico-social que no hemos creado, pero el esfuerzo común en la unidad nacional nos permitirá, con la ayuda de Dios, salir adelante. Honorable Congreso, hemos recibido un país con un Estado totalmente distorsionado y puesto al servicio de un proyecto político autoritario y represivo que dio como resultado una larga noche de miedo y muerte. En este contexto, el Ministerio del Interior era el eje político del aparato desde donde se controlaba a la sociedad civil y de donde se le negaba el derecho a la libertad, mientras se manipulaba a la opinión pública tratando no solo de reprimir las expresiones políticas, sino, lo que es más grave, degradar a la misma actividad política. Durante 8 años, estuvo al servicio de una política económica destructiva en la medida en que prohibía y castigaba toda protesta social que se levantara contra aquella. La represión era una variable más de las utilizadas para ajustar la economía nacional hacia abajo, con el consiguiente deterioro de la estructura productiva, del capital y del salario. Desde el Ministerio del Interior se instrumentaron las primeras medidas para destruir el federalismo, pese a que ese departamento, por ley, está a cargo de la defensa y de la promoción del régimen federal y de las autonomías provinciales. Así se desprotegió a las provincias en momentos en que ellas sufrían el deterioro de las economías regionales y se impulsó un sistema de poderes subordinados al capricho del poder central. En los hechos, los gobernadores provinciales se constituyeron en correas transmisoras del Poder Ejecutivo, configurándose entonces un régimen vertical de desigualdades en donde las provincias carecieron de canales de intermediación de intereses y reclamos. También hemos apreciado que durante el ejercicio pasado se registró una abrupta caída del orden del 35% de los recursos tributarios provinciales respecto del quinquenio 78-82. Se trató de una consecuencia directa del descenso de la actividad económica y de un elevado porcentaje de evasión fiscal. Y en el orden del endeudamiento público de las provincias que integran las llamadas economías regionales, hemos heredado una deuda en divisas al 30 de diciembre del año pasado de $700 millones, no incluyendo esta cifra deudas de otras provincias como Buenos Aires y la de los bancos provinciales. A la dramática situación de los presupuestos provinciales podemos agregar las consecuencias de una legislación heredada dirigida a obtener financiamiento para el sistema de seguridad social que contribuyó a agravar la crisis de las finanzas provinciales. Las consecuencias de esas modificaciones pudieron apreciarse en 1982, cuando la precoparticipación absorbió el 44,9% del total de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipantes. Ello trajo aparejado que la coparticipación federal, distribución secundaria, percibidas por las provincias se redujera al 50% aproximadamente de lo que resultaría por aplicación de la Ley 2221. La modificación del régimen de coparticipación federal produjo una merma del orden del 30% en términos reales. Durante 1981, de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional, que constituye una herramienta vital para las economías regionales. La situación se agravó en 1982, y en el ejercicio último el Fondo de Desarrollo Regional entró en crisis debiendo solicitar un anticipo al Tesoro Nacional. A pesar de esta ayuda, la capacidad económica del fondo fue inferior en un 50% respecto de 1980 y ello explica el atraso sufrido en los pagos de certificaciones, lo que provoca no pocos inconvenientes en las obras provinciales. La represión, el terror y la violación sistemática de los derechos humanos fueron los elementos constitutivos de un proyecto político-social autoritario, regresivo y elitista que depredó la República. Con el objetivo de corregir este panorama y otorgar viabilidad al deseo de cambio de los argentinos, hemos iniciado en estos 140 días de gobierno la reversión de ese proceso a través de distintas medidas. Mencionaremos algunas de ellas.
derogación de la llamada Ley de Amnistía, prosecución de las causas penales contra jefes políticos militares de organizaciones terroristas por homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del delito y otras causas que pudieran surgir, prosecución de las causas penales contra los integrantes de las 3 primeras juntas militares, quienes son procesados por la responsabilidad que les cupo en los cursos de acción elegidos para reprimir la subversión, proceso para la determinación de las responsabilidades por la Guerra de las Malvinas, promoción de la Ley de Protección del Orden Constitucional y de la Vida Democrática. El antiguo delito de rebelión ha sido elevado a la figura de atentado al orden constitucional y se pena la amenaza pública de cometer estos hechos, estableciéndose que las acciones penales previstas en este orden no prescribirán mientras dure la alteración. Desmantelamiento del aparato represivo existente, modificación del Código de Procedimientos en materia penal para aliviar la situación carcelaria, modificando normas sobre condenación condicional, régimen de reincidencias y de excarcelación, y se establece el habeas corpus en las condenas dictadas por tribunales militares contra civiles. Modificación del Código de Justicia Militar. Se ha generado un recurso de apelación que puede interponer tanto el acusado como la parte acusadora y que será entendido por los tribunales civiles comunes a todos los argentinos. Se contemplan distintos grados de culpabilidad en la represión ilegal del terrorismo. Se revisan las condenas a civiles dictadas por tribunales militares y se deroga la competencia de esos tribunales para delitos comunes cometidos por personal militar o de seguridad, poniendo fin a las pautas autoritarias que constituyeron una herencia colonial vigente durante 160 años. Derogación del cuerpo de leyes de facto que regulan el procedimiento contra el terrorismo. Creación de un cuerpo de policía judicial y recreación de las oficinas judiciales que tienen por función actuar en prevenciones sumarias y reestructuración de los planes de estudio de los aspirantes a oficiales de la Policía Federal. Investigación de actos y hechos ilícitos económicos del gobierno de facto. Se investigan asimismo todas las medidas económicas sancionadas que pudieran haber perjudicado al Estado o a la sociedad con el propósito de determinar si corresponde el enjuiciamiento de los responsables. Establecimiento de una amnistía para todos aquellos inmigrantes irregulares que durante años han contribuido con su trabajo a la comunidad nacional. Implementación de un plan de captación y promoción de inmigración calificada y con capital para ser canalizada hacia las zonas poco desarrolladas del país. Creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, aprobación de distintos pactos sobre derechos humanos promovidos por la Organización de Estados Americanos, en especial el de San José de Costa Rica, derogación del todo el cuerpo de disposiciones mediante el cual el gobierno podía expulsar del país a extranjeros por causas políticas o ideológicas, derogación de todas las normas que permitían el sometimiento de civiles a tribunales militares en periodos de conmoción interior, fortalecimiento de la figura del habeas corpus, al que se ha dado la dimensión preconizada por los grandes juristas argentinos, pero que nunca había logrado concretarse en la realidad. En otro orden de ideas, nos hemos propuesto una política poblacional que revierta la tendencia al achicamiento del país. Así, hemos comenzado por impulsar 10 proyectos de erradicación de inmigrantes y sus familias con planes específicos a cumplir en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Tucumán, y promovemos políticas concretas desde el punto de vista de la migración interna que permitirán una adecuada distribución de la población en el espacio territorial nacional, privilegiando las zonas de frontera. Honorable Congreso, hemos destacado ya las características de este ingreso de la Argentina en la plena vida democrática. Hemos señalado la necesidad de diálogo y de reconciliación. Hemos insistido en que la democracia no se consolidará sin una actitud activa de dirigentes y ciudadanos, sin una comprensión responsable de los peligros que acechan a la República. No podemos desentendernos y simular que está asegurado un largo y continuado ejercicio de las libertades. Esas libertades deben ser cuidadas por todos a través de una acción política que en el disenso ayude a superar la fragmentación y evitar sus consecuencias. Pero no ignoramos que en buena medida la consolidación de la paz social está ligada también a la capacidad de respuesta frente a los gravísimos problemas económicos heredados del ciclo autoritario. El país estaba, y de alguna manera sigue estando, al borde del abismo. Al asumir el gobierno éramos conscientes de la gravedad de los problemas económicos que sufría y sufre el país en su conjunto.
pero no imaginábamos que la conjunción impuesta en 1976 entre un régimen carente de legitimidad democrática y un modelo económico extraño, inviable en la práctica, fuera a producir tantas y tan graves heridas en el cuerpo social y económico de la República. Al asumir el gobierno recibimos un país al borde del desastre, situación a la que fue llevado por la irresponsabilidad de una política que para solucionar problemas en el sector externo apeló a la clásica receta de ajuste con recesión y caída del salario real. Simultáneamente se consolidó una estructura de especulación y se mantuvo latente el proceso inflacionario. Así entonces se dieron todas las condiciones para el ingreso libre de capitales foráneos, se acentuó la regresividad en la distribución del ingreso y se dio nuevos ímpetus a aquellas fuerzas que pretendían la destrucción sistemática de la producción nacional, con una combinación de atraso cambiario y rebaja arancelaria en áreas de una supuesta eficiencia para la que se trataba indistintamente de producir acero o caramelos y finalmente ninguna de ambas cosas. Al asumir el gobierno, recibimos un país desarticulado, condicionado por la deuda externa, la inflación, la recesión y la distorsión de los factores económicos que fueron y son la herencia dejada por los sucesivos gobiernos del régimen. La actividad económica se redujo constantemente durante el período 1977-1983. El Producto Bruto Interno por habitante medido en pesos argentinos de 1970 descendió durante este período a razón de una tasa acumulada anual del 1,4%. El Producto Bruto Interno Industrial de 1983 es inferior al de 1976 en un 9,6% y al de 1974 en un 14,6%. El nivel de la inversión bruta industrial en 1983 es el más bajo desde 1968 y su participación en el Producto Bruto Industrial es la más baja desde 1950. Todos estos índices encuadran elocuentemente la profundidad de la recesión heredada. El 10 de diciembre de 1983, la producción estaba desarticulada. El sector ganadero había experimentado una caída de 5.500.000 cabezas en comparación con 1977 y todas las economías regionales estaban virtualmente en quiebra. La industria en gran parte desmantelada, no había inversiones, los sectores pequeños y medianos duramente castigados. Mientras se verificaba desabastecimiento de insumos importados, se retraía el mercado y se perdía capital de trabajo. Existen aún fuertes distorsiones en los sistemas de abastecimiento y comercialización debidas a mecanismos innecesarios de intermediación. Ni el sistema financiero ni el bancario funcionaban normalmente, lo que todavía no se ha corregido. Aún ahora, las carteras de los bancos son sumamente pesadas y sus activos tienen un grado elevado de inmovilización. El país recuerda la sucesión de estruendosas quiebras en el sector, quiebras que hace 4 años marcaron un hito significativo en la crisis. El gran número de sucursales bancarias existentes requiere un costo de explotación excesivo que gravita fuertemente sobre las tasas de interés. En el país se había establecido y aún persiste un circuito financiero parabancario con tasas de interés superiores a las fijadas por la autoridad monetaria. La cuenta de regulación monetaria sigue proyectando además una ominosa carga sobre el conjunto de la economía. Al asumir el gobierno recibimos también un agudo déficit en el sector público. En 1966 era del 4,57%. En 1976 había crecido al 11,76% y a fines de 1983 trepó hasta el 14,79%. Este déficit, medido en porcentaje del Producto Bruto Interno, creció en forma alarmante como consecuencia de un desacertado manejo de las finanzas públicas sin la obtención de beneficios sociales para el conjunto de la población, pero sí para un pequeño grupo de privilegiados.
Durante el ejercicio anterior se operó también un relajamiento de la disciplina fiscal de los contribuyentes, produciéndose importantes caídas en la recaudación de impuestos sobre las transacciones y los ingresos, fundamentalmente IVA y ganancias, que junto con la falta de eficacia para controlar el gasto determinaron un déficit fiscal del orden del 14% del Producto Bruto Interno, pero que en el último trimestre del año se amplió al 17%. Esta situación se vio agravada además por la aceleración en la tasa de inflación que deterioraba mes a mes los ingresos fiscales en términos reales. Al asumir el Gobierno recibimos un proceso inflacionario desbocado. Este tema, el de la inflación, representa un viejo desafío al que esta generación de argentinos debe responder, ya que constituye un enraizado vicio cuya corrección es incuestionable e ineludible para lograr la recuperación de la salud moral y económica de la República. Lo sucedido en 1983, cuando la inflación alcanzó uno de sus mayores niveles históricos, raramente superado en el pasado, constituye una seria advertencia para todos los argentinos. Vencer a la inflación es uno de nuestros grandes desafíos. Al asumir el Gobierno lo hicimos en un país donde la expansión monetaria se había precipitado hasta niveles críticos. La base monetaria había crecido a un ritmo mensual del 21,4% durante el cuarto trimestre y a una tasa del 30,4% en diciembre de 1983. Este proceso tuvo un correlato en el ritmo inflacionario que determinó que las tasas de interés de los depósitos resultaran, no obstante sus elevadísimos niveles nominales, negativas en términos reales, desestimulando el ahorro líquido de la población. La propensión del público a mantener depósitos en el sistema financiero se encontraba en proceso de decaimiento, añadiendo presión sobre los precios y concentrando los depósitos en el corto plazo. Todos estos factores se tradujeron en un notable deterioro del crédito al sector privado que mermó hacia 1983 en un 20%. Al asumir el Gobierno, el sistema financiero atravesaba una profunda crisis asociada al alto grado de iliquidez e insolvencia de las carteras crediticias de un gran número de entidades y a la distorsión producida por su sobredimensionamiento estructural. A diciembre de 1983, los préstamos en esa situación representaban globalmente el 60% de los patrimonios netos y el 18% de los préstamos totales. Lo expuesto, señores legisladores, traduce una ineficiencia que queda patentizada en los costos operativos del sistema. A diciembre de 1983, los costos medios operativos alcanzaban al 23% anual, valor aproximadamente 5 veces superior al promedio observado en otros países. Al asumir el Gobierno también asumimos una deuda externa contraída en su gran dimensión por el régimen autoritario. La deuda externa argentina era en junio de 1966 de 2.673 millones de dólares. En diciembre de 1975 había crecido hasta 7.875 millones de dólares, mientras que en diciembre de 1983 esta cifra estimada superaba los 22.600 millones de esa moneda. En el lapso de 8 años, la deuda se quintuplicó, sin que tal incremento haya sido utilizado en realizaciones concretas para el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Además, el escalonamiento de la deuda se acumula de tal manera que en el presente año los vencimientos suman aproximadamente 20.000 millones de dólares, lo que crea enormes dificultades para la refinanciación de los mismos. El balance de pagos ha registrado déficit desde 1980. En el último ejercicio, el saldo comercial fue favorable en 3.146 millones de dólares, pero el saldo en cuenta corriente fue negativo en 2.570 millones debido a las fuertes obligaciones por intereses que representaron alrededor del 70% de las exportaciones del año. Al asumir la presidencia, el país contaba con reservas internacionales de absoluta disponibilidad por solo 102 millones de dólares,
aparte de un pequeño monto de derechos especiales de giro y de las reservas en oro, cuya enajenación podría tener imprevisibles consecuencias. Frente a esta reducida disponibilidad, existían obligaciones perentorias por sumas mucho más elevadas, implicando ello una situación sumamente comprometida para el país, privándolo totalmente de autonomía de decisión. Para hacer frente a la situación de desequilibrio entre el bajo nivel de reserva y las obligaciones externas, se dispuso la práctica de suspender las ventas de cambio para pagos al exterior, acumulándose al 9 de diciembre pasado atrasos en los pagos externos por 2.545 millones de dólares. El Poder Ejecutivo debió afrontar esta situación, sumada a un impresionante nivel de desocupación, a salarios insuficientes, a falta de atención de la salud en las franjas más carenciadas, a una administración desmoralizada y a la ausencia de una política de viviendas. El desafío es gigantesco. Debemos reactivar la economía, incrementar el salario real y contener la inflación. No habrá resultados estables en ninguno de estos tres campos si no se obtienen también en los restantes. Vamos a reiterar nuestros objetivos en ese sentido. La reactivación económica debe manifestarse en un crecimiento del Producto Bruto Interno del orden del 5%. Los salarios reales deben crecer del 6 al 8% en este año y la inflación debe disminuir en alrededor de un 50% medida por los niveles generales de precios. El problema inmediato con que nos encontramos consistió en contener la traslación a los mecanismos de precios del torrente monetario generado por la financiación del déficit presupuestario del último trimestre de 1983, al que debía sumarse el correspondiente a enero de 1984. Esa contención debía realizarse aumentando el nivel de actividad, asegurando los beneficios de los productores, combatiendo la desocupación, y todo ello sin afectar la rentabilidad empresaria ni descapitalizar a las empresas públicas. Al mismo tiempo, esa tarea debía ser compatible con aumentos del salario real. Se adoptó en consecuencia, en un plan de largo alcance, una estrategia dinámica. En el terreno de la política salarial hemos avanzado muy rápidamente. En algunos sectores de la actividad privada la recuperación del salario real se aceleró abruptamente y en el sector público esa recuperación en el primer trimestre excedió proporcionalmente la pauta anual. Hemos comenzado por ocuparnos de los sectores más desprotegidos. Entre noviembre de 1983 y abril de 1984, el salario mínimo nominal pasó de 1.800 pesos a 5.030 pesos, lo que equivale a decir que eventualmente se ha triplicado. Por otro lado, el salario medio de los trabajadores excede el monto calculado para la canasta familiar por el INDEC. Se incrementaron las asignaciones familiares y se eliminó el IVA para productos alimenticios y medicamentos. Se ha iniciado la implementación del PAN, Programa Alimentario Nacional, que significará un incremento no monetario de los salarios reales en los sectores más carenciados. La política educativa, en base a una escuela que incluye el concepto de asistencialidad y las medidas sanitarias, tenderán al mismo fin. El nivel de desocupación obrera se ha reducido rápidamente. La economía muestra signos muy claros de expansión, con excepción de la construcción, que todavía permanece retrasada. El avance de las economías regionales permite ir invirtiendo el proceso que había determinado su asfixia. Mejoró sensiblemente la situación de la pequeña y mediana empresa, aprovechándose así las ventajas del acrecentamiento de la demanda. La producción industrial avanzó en casi todos sus sectores. En algunos rubros, el crecimiento de la demanda no ha sido acompañado por el incremento de la oferta, pese a existir condiciones para hacerlo. Queremos advertir que impediremos cualquier maniobra de desabastecimiento por retracción injustificada de la producción y, de ser necesario, adoptaremos las medidas previstas por la Ley de Abastecimiento. Debemos también señalar
que no hemos obtenido hasta ahora los resultados esperados en la contención inflacionaria. Ya hemos mencionado como causas del desborde monetario los déficits fiscales incurridos y la cuenta de regulación monetaria, a lo que ahora agregamos la necesidad ineludible de reconstituir las reservas del Banco Central. A esta situación debe unirse la necesidad de recomponer la estructura de los ingresos de distintos sectores sociales y el ajuste de precios relativos, todo en el contexto de un proceso inflacionario de tremenda potencia. Gravitan también otras razones, como el acrecentamiento de la demanda frente a una rigidez relativa de la oferta en los productos alimenticios. La despoblación ganadera y la falta de mecanismos eficientes para la comercialización de productos sustitutivos explica en parte la situación, pero también debemos señalar que existen quienes no han comprendido su responsabilidad social y que en vez de contribuir al ordenamiento del mecanismo de producción y distribución, persisten en actividades y maniobras especulativas. En el sector externo hemos procurado asegurar la colocación de la producción exportable. Ese objetivo se está logrando. Al mismo tiempo dispusimos ordenar el aprovisionamiento de bienes e insumos importados para asegurar el mantenimiento de la actividad interna. Estamos logrando reconstituir la reserva de divisas extranjeras y negociando activamente la enorme deuda externa heredada. La negociación se viene cumpliendo regularmente en etapas previstas, permitiendo sortear los compromisos con el exterior, asegurar el abastecimiento de insumos y obtener nuevos créditos para inversión. Una vez más, es importante destacar la trascendencia de la operación financiera concretada el 30 de marzo último con los países hermanos de México, Venezuela, Colombia y Brasil, y con la participación del Gobierno de los Estados Unidos, así como con el aporte de un grupo de bancos comerciales. Esa operación es un verdadero ejemplo de lo que puede obtenerse en el campo de la cooperación internacional cuando existe buena fe, voluntad y comprensión. No hemos logrado todos los objetivos propuestos, pero estamos avanzando por el buen camino. Redoblaremos nuestros esfuerzos para obtener el equilibrio interno y el ordenamiento del sector externo. Vamos a corregir las distorsiones que subsisten en el proceso productivo y de distribución de bienes. Por ejemplo, en lo que hace al sector de la construcción, retrasado hasta ahora, vamos a impulsar con más fuerza nuestro plan de viviendas, además del plan de inversión pública que admite nuestra situación. Estimularemos el incremento de los niveles de la actividad económica y del salario real, encuadrándolos lógicamente en las posibilidades del país para evitar que una expansión exagerada desvirtúe nuestros objetivos. Continuaremos la difícil lucha contra la inflación. Ya hemos reducido el déficit fiscal y persistiremos en esa política. El gasto público será expansivo, pero su mejor funcionamiento será obtenido a través de la mejora de la recaudación fiscal, de los nuevos impuestos ya sancionados y de otros que serán puestos a consideración del Congreso Nacional. En orden a las medidas instrumentadas para poner en marcha la reforma del aparato estatal, se creó una comisión destinada a analizar qué actividades corresponde excluir del sector público por considerarse que son ajenas a sus fines esenciales. Esa comisión, integrada por funcionarios de la Presidencia de la Nación, de 6 ministerios nacionales y de los 3 grandes bancos del Estado, ha presentado, tras 45 días de labor, un primer informe en que consigna una nómina de 19 empresas y sociedades cuya situación considera analizables a los fines de su eventual privatización. Además, ha propuesto medidas que estima idóneas para el seguimiento y aceleración de los procedimientos liquidatorios que se cumplen en otras 8 entidades en virtud de disposiciones legales anteriores. La Comisión considerará en todos los casos las consecuencias socioeconómicas de las propuestas de privatización que elevará en cumplimiento de su cometido. Los señores legisladores también tendrán en sus manos un proyecto de reforma financiera para sanear el sistema bancario, achicando el costo financiero de los créditos para ponerlo al servicio de las actividades productivas. Se adoptarán muy severas medidas para combatir las actividades especulativas en el mercado financiero. Los créditos y su destino serán estrictamente controlados
pero para que su aplicación sea invariablemente favorecer la producción y el fluido abastecimiento. La rentabilidad empresaria deberá surgir del proceso productivo y no de especulaciones financieras. La actividad bancaria operará como elemento indispensable para el desarrollo y crecimiento de la actividad productiva y no podrá, bajo ningún concepto, utilizar el ahorro público para actividades especulativas. Por lo tanto, de aquí en más, la actividad financiera volverá a ser absolutamente transparente. Debemos anunciar, además, que en los próximos días elevaremos al Fondo Monetario Internacional una carta de intención que permita llegar a un acuerdo con dicha entidad dentro de los propósitos y objetivos que nos hemos fijado previamente. Solicitaremos la convocatoria del Club de París, para los que ya existen conversaciones avanzadas, y asimismo la de los bancos comerciales para la refinanciación de los saldos pendientes de pago y de los vencimientos hasta el 31 de diciembre de 1984. No hace falta, señores legisladores, que reitere que todo este esfuerzo será realizado sobre la base de la defensa de la dignidad nacional y de los intereses permanentes de la República. La que antes esbozamos, señores legisladores, es parte de la herencia recibida cuando asumimos el gobierno. Para revertir esta situación hemos desarrollado diversas acciones que por la magnitud de la crisis todavía son incompletas. He aquí algunas. Planteamiento de la deuda externa argentina, preconizando la necesidad de ajustar las exigencias de los acreedores a las posibilidades reales del país y condicionando el pago a las disponibilidades de divisas resultantes de nuestro comercio internacional. Instrumentación del régimen de apoyo financiero a las actividades productivas, con ampliación y extensión de plazos para mantener la capacidad de producción y las fuentes de trabajo. Creación de una comisión de estudios de la política salarial para el sector público. Desarrollo de acciones tendientes a someter a control el déficit fiscal, cuyo nivel alcanzó valores excepcionales en el último trimestre del año anterior. Para ello se suscribieron los decretos 120 y 477 de contención de gastos y congelamiento de vacantes, respectivamente. Eliminación del IVA en medicamentos y alimentos, que fue compensada con aumento de los impuestos a los combustibles. Elevación al Congreso Nacional de proyectos de leyes modificando los impuestos, ganancias, capitales, patrimonio neto, impuestos internos y fondos para la Junta Nacional de Granos, habiendo recibido sanción los dos últimos, y creando nuevos impuestos, revalúo de haciendas, Fondo Especial para el INTA, Fondo Especial para Medicamentos, Fondo Nacional para la Vivienda y Derecho de Estadísticas, habiendo recibido sanción también los dos últimos proyectos. Confección del proyecto de presupuesto de 1984, donde se han reducido gastos en sectores de baja prioridad social y en áreas sobredimensionadas y se aumentaron los gastos destinados a salud, vivienda y educación. Elaboración del proyecto de ley de promoción de exportaciones, con el propósito de reordenar los mecanismos de promoción existentes y con el marco legal necesario para proceder a modificar regímenes vigentes. Puesta en práctica del nuevo régimen de importación, cuyo funcionamiento permite cumplir con los objetivos de agilidad, transparencia y equidad, a la vez que elimina las irregularidades administrativas. Utilización en mayor medida del poder negociador del Estado para expandir el comercio exterior. Mediante ese poder se induce acuerdos sectoriales e intersectoriales que permitan sustituir importaciones con el consiguiente ahorro de divisas. Conjuntamente con el Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Industria, se estableció un mecanismo de fiscalización del sector químico farmacéutico, mediante el cual se ha logrado reducir la subfacturación y se promueve la sustitución de importaciones de aquellos productos que en algún momento fueron fabricados en el país o que se entiende que éste se encuentra en condiciones de hacerlo. Elaboración del proyecto de ley del consumidor. Lanzamiento del programa de fertilización que apunta a incrementar la actividad agrícola mediante el uso intensivo de fertilizantes para aprovechar el potencial biológico de las nuevas variedades de cereales. Implementación de una política global de carnes para encarar soluciones de largo alcance para el abastecimiento normal de consumo, la recomposición del sector ganadero y la ordenada evolución de los mercados y los precios. Lanzamiento del plan para mejorar el almacenamiento y movimiento de cosechas. Este plan ha logrado un préstamo por parte del Banco Mundial del orden de los $87 millones
que se derivarán a la construcción de 22 silos con una capacidad total de 180.000 toneladas y ampliación de otras 5 instalaciones en provincias del noreste y noroeste. Se adquirirán también 850 vagones de tolva. Se ampliará y mejorará la red ferroviaria de acceso a puertos de acuerdo a lo convenido con la Secretaría de Transporte. La línea de crédito al sector privado contempla mejoras similares con una ampliación de almacenamiento de 700.000 toneladas. Devolución al INTA de su autarquía financiera administrativa. Proyecto de una nueva ley de promoción industrial. Aprobación de numerosos proyectos de inversión de acuerdo a los términos de la ley de promoción, siguiendo un riguroso criterio de selección en cuanto a la sólida participación empresaria. Estudio de proyectos para promover industrias sectoriales de alta tecnología como la informática, sobre la cual se está trabajando en coordinación con diferentes sectores del Gobierno a efecto de fijar las bases de una nueva política para el sector. Iniciación de los estudios de factibilidad del proyecto Bajo de la Lumbrera.